El evangelio que mandamos por WhatsApp y Telegram contiene una trivia, en ocasiones una metáfora y una canción. Si tú quieres recibir ese evangelio con estos elementos extra, mándanos un mensaje al WhatsApp y haznos saber que quieres que te mandemos a tu WhatsApp el evangelio. En la descripción de este audio encontrarás un link que te llevará a nuestro WhatsApp. En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Mateo, capítulo 21, versículos del 33 al 43 y del 45 al 46. Dice así: escuchen otra parábola. El dueño de una finca plantó un viñedo y le puso un cerco. Preparó un lugar donde hacer el vino y levantó una torre para vigilarlo todo. Luego alquiló el terreno a unos labradores y se fue de viaje. Cuando llegó el tiempo de la cosecha, mandó unos criados a pedir a los labradores la parte que le correspondía. Pero los labradores echaron mano a los criados. Golpearon a uno, mataron a otro y apedrearon a otro. El dueño volvió a mandar más criados que al principio, pero los labradores los trataron a todos de la misma manera. Por fin mandó a su propio hijo, pensando: sin duda respetarán a mi hijo. Pero cuando vieron al hijo, los labradores se dijeron unos a otros: este es el que ha de recibir la herencia, matémoslo y nos quedaremos con su propiedad. Así que lo agarraron, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Y ahora, cuando venga el dueño del viñedo, ¿qué creen ustedes que hará con esos labradores? Le contestaron: matará sin compasión a esos malvados y alquilará el viñedo a otros labradores que le entreguen a su debido tiempo la parte de la cosecha que le corresponde. Jesús entonces les dijo: ¿nunca han leído ustedes las Escrituras? Dicen: la piedra que los constructores despreciaron se ha convertido en la piedra principal. Esto lo hizo el Señor, y estamos maravillados. Por eso les digo que a ustedes se les quitará el reino y que se le dará a un pueblo que produzca la debida cosecha. Los jefes de los sacerdotes y los fariseos, al oír las parábolas que Jesús contaba, se dieron cuenta de que estaba hablando de ellos. Quisieron entonces arrestarlo, pero tenían miedo porque la gente creía que Jesús era un profeta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. Esta parábola es conocida como la parábola de los labradores malvados. La parábola presenta ese conflicto que se puede dar entre aquellas personas que no tienen como tal un territorio, pero se dedican a trabajar la tierra conforme a un acuerdo de beneficio para ambos, tanto para el dueño como para quien está haciendo la labor. Recuerdo yo que en mis tiempos de la niñez escuchaba que también se realizaban este tipo de convenios. Recuerdo que íbamos al cerro donde mi abuelo, en paz descanse, tenía estas tierras allá en el cerro y se las daba a cultivar a personas que vivían cerca del cerro. Después, cuando me tocaba acompañar a mi papá para mirar cómo se realizaba la cosecha del maíz principalmente, porque era tierras de temporal, miraba que de los bultos, de los costales que se sacaban, obviamente se hacía una repartición ya conforme a lo que habían establecido
desde antes de sembrar y de cultivar la tierra. Se hablaba de personas que también habían sido abusivas. Entonces siempre había una referencia hacia aquellas personas que sí realmente trabajaban. Y porque en cierto modo había algunas personas que cometían abusos, en esa ocasión específicamente me tocó ver que una de las personas que había trabajado el terreno andaba allí, cargando los bultos de maíz, pero traía una arma de fuego. Y yo realmente consternado, no sabía el por qué cargaba esa arma de fuego cuando se supone que el lugar era para trabajar. Con el tiempo te das cuenta que hay personas abusivas que se aprovechan. Hay personas que buscan siempre beneficiarse a costa del trabajo y del esfuerzo que han realizado otros. Y esto es también lo que se presenta en tiempos de Jesús, y por eso saca esta parábola. Los labradores malvados que se aprovecharon de las circunstancias cuando les habían dado el terreno para trabajar. Es el corazón del hombre que se encuentra lejos de Dios, el que no se dedica realmente a hacer lo justo, sino que busca siempre de alguna forma beneficiarse a costa de los demás. Quien se aleja de Dios comienza a mirar como enemigos a los demás. Quien aleja su corazón de Dios comienza a cometer injusticias. Jesucristo con esta parábola se está dirigiendo no a una cuestión material como tal, sino al depósito de la fe que tenían que administrar los maestros de la ley, los fariseos, los jefes de los sacerdotes, pero se habían apropiado de la fe del pueblo y lo estaban conduciendo por los caminos que no son del Señor. Por eso el constante reclamo de Jesús hacia estos maestros de la ley, donde ahora con esta parábola tiende a ser más duro, tiende a ser más directo y conciso sobre las cosas que se están haciendo mal con respecto a la fe. En la actualidad también este tipo de señalamiento, llamado de atención, viene para nosotros que estamos al frente de una iglesia, al frente de una comunidad. Hablo en primera persona, yo siendo un misionero, un ministro, que me dedico a compartir la palabra de Dios y que por el llamado que he recibido tengo que orientar, tengo que ayudar, tengo que confortar, tengo que buscar la manera que las personas encuentren el designio de Dios para que lo asimilen y para que lo vivan y de esa manera alcancen salvación. Buscando lo que vendría a ser una interpretación apegada a los tiempos de Jesús, podemos decir, Dios es el amo de la viña. Una viña que, como dice aquí la misma palabra, está bien plantada, bien cuidada. Tenía todo, incluso para regarla. Tenía una casa para el guardia. Esa viña, podemos interpretarlo, es el mundo, es nuestra propia vida. Los ladrones querían ser dueños de la viña, en este caso refiriéndose a los maestros de la ley, a los fariseos. Querían apropiarse de aquello que ya Dios les había solamente dado para que lo trabajasen. Pero estos quisieron ser dueños de todo, pero sin que los demás se dieran cuenta. Algo semejante, podemos decir, nos ocurre a nosotros. Olvidamos que el mundo, ya hablando de una cuestión más particular, olvidamos que el mundo y la vida son un regalo de Dios, es un préstamo de Dios. Si queremos aterrizarlo ya de forma práctica para que se entienda y que no veamos que solamente corresponde a los terrenos de la religión o cuestiones de la fe. Dios nos presta el mundo, la vida, pero muchas veces no queremos dar cuenta a nadie, ni a Dios. Es más, nos comportamos de manera abusiva. Por este camino la viña se echa a perder, no damos fruto, somos infelices porque no estamos trabajando directamente con el dueño, nos hemos deslindado tanto de él e incluso hemos sido tan aprovechados que ahora también despreciamos a su Hijo que ha sido enviado para que nos oriente, para que nos guíe. Nos molestan las personas que nos recuerdan la verdad de nuestra vida, la verdad de nuestro mundo y tratamos de apartarlas, de hacerlas callar, de suprimir su voz. Tenemos que entregar cuentas de lo que hacemos, cuentas de lo que tenemos, cuentas de lo que pensamos, cuentas de lo que vivimos y también de lo que no vivimos, porque hasta de eso se nos va a pedir cuentas. Problemas grandes incluso en el sentido de la fe, sí, a los que estamos al frente como pastores, como guías, pero también se nos va a pedir cuentas en lo práctico de la misma vida que Dios nos ha dado, del mundo que nos ha dado para habitar. Malo es sentirse dueño de algo de lo que solo soy un administrador. Quien administra algo que se le ha confiado ha de saber actuar con responsabilidad en su función, pero siempre consciente de cuál es el papel, de que un día nos van a pedir cuentas. En este sentido y de forma práctica, yo llego a pensar en los padres de familia con relación a sus hijos.
Dios también les ha confiado algo para que lo trabajen y al final den cuentas de ello. Y ahí es donde también la pregunta podría estribar para con los padres de familia: ¿de qué manera están trabajando la viña que se les ha confiado? Porque de eso también les va a Dios a pedir cuentas. ¿Sabes? Hay quienes pueden pensar que pueden hacer de su vida lo que quieren porque es su propia vida, pero un creyente no puede pensar de esa manera. Esa riqueza que hay en nosotros, en nuestra vida, con sus dones y cualidades, virtudes, no es solo para nosotros mismos, sino que vivamos en un mundo en el que tenemos que ser buena semilla, que alegre con las flores de sus valores al mundo que le rodea, pero que también dé sus frutos. La misma vida que Dios nos ha dado es para compartirla con los demás. Pensamos en la vida, pero pensamos en la riqueza de nuestra fe, semilla que Dios ha plantado en nuestro corazón. Con ella hemos de saber perfumar nuestro mundo, porque con ella descubrimos un nuevo sentido, un nuevo valor a cuanto hacemos y cuanto vivimos. No nos la podemos guardar por nosotros mismos. Es algo de lo que hemos de saber contagiar a los que nos rodean. Con ella hemos de saber ser luz para los demás. Con esta vida que Dios nos ha dado, tenemos que ser sal para nuestra tierra. Como el perfume, yo pienso que sí te has echado en algún momento de tu vida, que se expande, dependiendo también los olores, si son agradables, tocando lo que vendría a ser las fibras más sensibles cuando llega al olfato, tocándolos o quizá ilusionándolos a cuantos lo reciben, así como la luz que con sus resplandores ilumina cuanto hay en su entorno, como la sal que da el buen sabor a aquello que es nuestro alimento, despertando el apetito de lo mejor. Así tenemos que ser en medio de nuestro mundo. No nos podemos guardar los frutos de esa viña para nosotros solos. No nos podemos guardar los frutos de esta vida para nosotros solos. Son para compartir, porque se nos han confiado para que beneficiemos a los demás haciendo un mundo nuevo. Ya desde ahí nosotros nos convertimos en administradores de lo que Dios nos ha dado. O somos buenos o somos malos. Cada quien tendrá que analizar desde su perspectiva. Con relación a lo que hacían los maestros de la ley y los fariseos, sabemos que hicieron muchas cosas malas. Esto quedando arraigado en la historia, en algo que ya pasó y que incluso ya pudieron haber recibido su juicio conforme a las cosas que hicieron o las que no hicieron. Hoy, tú y yo todavía seguimos en esta viña. No sé si trabajando o no, no sé si haciendo lo que corresponde o no, porque ahí cada quien tendrá que responder de forma particular. Si hoy Dios nos ha dado un nuevo día, nos ha dado también una nueva oportunidad para hacer un buen cultivo y dar buenos resultados a quien en algún momento nos va a pedir cuentas. Veámoslo desde la fe, veámoslo desde la vida. Y si aquellos actuaron mal, no caminemos por los senderos de la injusticia. Que el Espíritu Santo nos ilumine para ser buenos administradores de todo lo que Dios nos ha dado para trabajar y que demos buenos resultados. Cuando en aquellos tiempos en los que mi abuelo cosechaba en aquellas tierras de temporal y sacaba buenos resultados, no solamente se beneficiaba él, también tenía para compartirle a sus hijos, para compartirle a sus nietos. De la misma manera nosotros podemos también beneficiarnos nosotros siendo buenos trabajadores en la viña del Señor, sacando mucho fruto, incluso para compartir a los demás. Que el Espíritu Santo nos ilumine y nos ayude para entender el mensaje de la palabra de Dios y nos convirtamos en buenos administradores, buenos trabajadores de lo que Dios nos confía día con día. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Luz, tu palabra es la luz.